Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias por estar de vuelta. Recuerden que, por supuesto, tenemos que agradecerle a todos los que hacen vida a nuestro canal YouTube. Daniela Farías presenta. Gracias por darle al botoncito de suscribirse y, por supuesto, por activar las notificaciones y estar siempre al día con lo que publicamos acá. Gracias a todos además por dejarnos sus comentarios, por compartir nuestros contenidos, por darle sus me gusta, por estar pendiente en el chat. Saludos a todos los que siempre están en el chat en vivo, en especial a nuestra querida Tamaris, moderadora oficial de nuestro chat, que siempre está allí pendiente de nuestras transmisiones y de, por supuesto, difundir estos contenidos. Gracias a todos los que nos ayudan a través de nuestra plataforma en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y seguir, por supuesto, difundiendo cada día más contenidos de calidad que, con el apoyo de quienes nos dan en Patreon, podemos seguirlos llevando de forma gratuita a los que se encuentran en Venezuela y no pueden pagar el Patreon, o que se encuentran en cualquier parte del mundo y tampoco lo pueden pagar, pero que nos ayuda a seguir creando todos estos contenidos. Nosotros, por supuesto, tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Y por supuesto, tenemos, como siempre, a un invitado. Y no sé si se han dado cuenta, pero de un tiempo para acá he decidido que cuando revisar la actualidad en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cuando está con nosotros Alejandro Marcano. Porque Alejandro Marcano, para empezar, no solamente está en los Estados Unidos, sino que Alejandro Marcano cubre en los Estados Unidos, hace periodismo en los Estados Unidos y está actualizado con los temas que hay en tendencia. Alejandro, bienvenido. Gracias. Me di cuenta que me tienes muteado, pero decidí hablar por papel, en sordomudo. Sí, pero tampoco estabas en cámara, así que tampoco saliste. O sea, no me vas a provocar. Okay. No lo lograste, Alejandro. Estuve a punto de... No lo lograste. Pero bueno, Alejandro, gracias por estar acá de nuevo. Tú sabes, Alejandro, que hay todo un tema que ha explotado de nuevo y que tiene a los Estados Unidos como epicentro, que es una decisión de la Corte Suprema que los medios de comunicación han dicho que es la abolición del derecho al aborto. Cosa que yo, humildemente y sinceramente, sin ánimo de estarme jactando de nada, pero yo leí la sentencia. Y la sentencia por ninguna parte prohíbe el aborto. La sentencia lo que hace es corregir un fallo, el famoso fallo Roy tal, bueno, porque considera que aquel fallo era tendencioso, basado en una mentira, además. Basado en una mentira e inconstitucional. Lo que quiere decir que el veredicto, desde mi punto de vista, lo que hizo fue decir, volvamos al punto en el que estábamos antes de que hubiese esa sentencia. Es decir, que como los Estados Unidos es una nación, un estado, o sea, federal, que cada estado legisla en función de lo que considere. Exactamente. Es así, ¿no? Es eso lo que establece. Pero ¿por qué el debate se ha desviado hacia otro tema? ¿Por qué el escándalo se ha armado con gente que ni siquiera o sea, pareciera que nadie leyó la sentencia, sino que cada quien decidió posicionarse en función de su criterio político, ¿no?
porque pareciera que hay una movida esa progresiva que entonces todos lo entienden que van en contra de la comunidad LGBT, entonces que van en contra de las libertades, que van en contra de lo que es esto que ahora tenemos que aceptar, ¿no? Forzadamente de que entonces esto es bueno, pero lo otro es malo. Es decir, la comunidad LGBT es buenísima, los heterosexuales son malos. Esta dicotomía que hay actualmente ha llevado a que se interprete de esa manera. Entonces, es Trump, entonces señalan y apuntan el dedo a que entonces fue la antigua administración. No, sencillamente cuando se va, yo se lo contaba a mis hijos y lo estábamos debatiendo, porque aquí también hay diversidad, pluralidad en el pensamiento. Yo sí estoy de acuerdo en que se haya control y que precisamente yo no estoy de acuerdo con una niña que sea violada vaya a tener su hijo. Eso yo creo que sería contra natura, pero yo soy conservador, soy pro vida, pero cada caso tiene su proceder y cada caso yo creo que lo deben atender. No debe ser legislado de una manera porque nosotros no somos seres humanos esclavos, no somos máquinas. Entonces, eso ha llevado a ello. Fíjate que aquí en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis había ya legislado y había aprobado, también se generó un gran caos porque a partir de las 15 semanas ya no se podía abortar. Entonces, bueno, estos Parenthood, todos estos sitios que habían sido creados, financiados incluso por el Partido Demócrata, por la actual administración, ha llevado a ello. Entonces, mira, a eso se le suma esta izar las banderas, y yo no tengo nada contra la comunidad LGBT, y yo creo que la mayoría de la gente no tiene nada, pero cuando te quieren vender una cosa que es forzada o hacerte pensar o mirar a través de ese cristal, entonces, pero ya va un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Porque nadie se tomó el atrevimiento de leer la sentencia, porque nadie entiende que esa mujer que tuvo una vida turbulenta y que además fue mentira lo que hizo, entonces considerada por la Corte inconstitucional. No, pero entonces que Trump nombró a 3, lo hubieran hecho los demócratas si hubieran tenido la oportunidad. Pero es que Trump no decidió que se muriera nadie. Exactamente. Además de eso hay otro punto. Tú sabes que durante el gobierno de Obama, esto nunca lo discuten, durante el gobierno de Obama había una jueza progresista que llamaban, Ajá. que estaba muy viejita y Obama le propuso que se retirara para garantizar que hubiese un juez progresista que le iba a nombrar y la señora se negó. Y después la señora se murió durante el gobierno de Trump y bueno, pasó lo que pasó. Pero, pasó lo que pasó. Yo sigo pensando lo siguiente. Yo creo, Alejandro, que lo que está detrás de todo esto, de todos estos escándalos que hay, por ejemplo, con el tema del aborto y con el tema del control de armas, porque fíjate, se armó cada vez que hay un tiroteo en las escuelas, estas cosas horribles. Y ahora es en los automercados, porque está aquí todos los días. En donde sea, porque aquí cualquiera se vuelve loco, ¿no? Sí. Y aquí en Estados Unidos más. Pareciera, somos 350 millones, sí. Pero entonces el asunto está en que cada vez que ocurre un tiroteo o un crimen con armas de fuego, en vez de ir a las causas de la violencia, se va directamente al tema del control de armas, para allá van los medios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando hacen esta iniciativa parlamentaria, inclusive era bipartidista, para alcanzar un consenso y unas leyes y unas cosas en función de ciertos controles de armas, la Corte la tumba. Y ellos sabían que la Corte lo iba a tumbar, porque el control de armas que quieren imponer está reñido con la segunda enmienda de la Constitución. La decisión que han tomado con respecto al tema del aborto está basada en la Constitución. Ellos saben que eso iba a ocurrir y están empujando para que la Corte siga tomando. O sea, ellos están metiendo recursos y están elaborando iniciativas donde le dan ánimos, lo que estoy viendo. O sea, insuflan los ánimos diciendo, bueno, no, aquí hay que control de armas. Y cuando llegan a la Corte lo echan para atrás porque es inconstitucional. Y la Corte no puede hacer nada que esté contra la Constitución porque la Corte es la garante del cumplimiento de la Constitución. ¿Por qué los demócratas y algunos republicanos empujan esa agenda a sabiendas que la va a parar la Corte? Porque el objetivo real es montar el movimiento con la frustración de la gente de que la Corte todo lo tumba. El problema es entonces la Constitución. Entonces vamos a reformar la Constitución. Sí, señor, eso es lo que yo veo que se está alarmando en la sociedad de los Estados Unidos. No sé si tú lo ves. Sí, pero aquí afortunadamente eso es muy difícil, pero sí, hacia allá van. Fíjate, no es difícil. Tiene que haber un consenso parlamentario.
Claro, pero conseguirlo no es fácil. Y esa es la puja entre... Depende, Alejandro. Por eso es que están insuflando los ánimos. O es que tú no te acuerdas de que aquí con todo el problema de Floyd y con el Black Lives Matter y todo lo que hubo con eso, ¿en qué terminó eso? Trump no fue reelecto. Puedes contar todas las cuestiones y todas las sospechas que hay contra esas elecciones, pero al tipo lo tumbaron. Porque al tú crear una situación en la opinión pública, mira, en política, y tú que estás en periodismo lo sabes, la percepción, lo que la gente percibe, se termina convirtiendo en realidad. De repente el tipo es honesto, pero la gente cree que es ladrón y el tipo muere como un ladrón. Así es. Mira, no es, por eso te digo que no es difícil. Esa sospecha que tú tienes, por supuesto, es la que es. Y fíjate cómo lo han logrado en todo el hemisferio. ¿Y cuál es el objetivo? El faro de la libertad, Estados Unidos. Pues cambiarla sería un gran triunfo para un sector que quiere imponer siempre su agenda, que es lo que yo te estoy diciendo y te estoy tratando de explicar desde el principio. Cuando te quieren meter, tú sabes que es contra natura. Entonces, ¿cuándo se elevan los ánimos? Cuando estamos cerca de unas elecciones legislativas como las que vamos a tener ahorita de medio término a principios de noviembre. Entonces empiezan los partidos políticos a mover sus maquinarias. Esto es parte de la maquinaria porque ya no es la maquinaria de la gente que cuenta, de los que están registrados, los indecisos y los que están en el otro lado que pudieran cambiarse. No, es llevar un movimiento. Y en eso coincido absolutamente contigo. No es tan fácil como en nuestros países. ¿Por qué? Porque además esto tiene que ir a votación. Recuerda que esto es una república, no es una democracia. Aquí la votación es directa, porque si fuera directa y tú mueves las masas y las haces pensar de una manera y te votan, probablemente conquisten una agenda. Pero aquí es más lento, ¿no? Yo no te voy a decir que es imposible. Las enmiendas, tú sabes lo que ha costado la aplicación, y de allí también el que no se haya logrado pues un control de armas. Esta iniciativa de la que tú estás hablando, yo estaba muy de acuerdo con ella, es bipartidista. ¿Por qué? Porque le pone un poco de control al tema de venderle armas, por lo menos a un carajito que no tiene por qué tener en su casa armas automáticas y municiones de armas automáticas. Tú quieres tener armas, tienes el derecho a tenerlas, pero vigilen porque tú tienes 10 armas, porque compraste 200,000 municiones. Es decir, ¿qué vas a hacer con, sabes? Tienes que tener un estado mental. Alejandro, pero es que el problema está en que la segunda enmienda responde a unos valores fundacionales de los Estados Unidos. Claro. Eso, la gente, sobre todo el que no es de ese país o no conoce su historia, a veces se nos hace difícil entenderlo. Yo trato de ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínate tú que en Venezuela se modifique, nadie en Venezuela, ni siquiera el chavismo, se le ha cruzado por la mente en algún momento modificar la propiedad del subsuelo. Que el subsuelo ya no sea de la nación, sino que si yo compré una parcela de tierra, es mía esa parcela de tierra y todo lo que hay debajo. Claro. En este momento no, el subsuelo le pertenece a la nación. Por eso es que el país tiene el monopolio de la explotación de minas y del petróleo. A diferencia de los Estados Unidos, donde si tú te compraste una finca y descubrieron el petróleo, te haces millonario con ese petróleo porque lo negocias con la Texaco, con la Exxon o lo que sea. Entonces, modificar eso, que es un valor que está en la mente, que inclusive nos viene desde España, sería una cosa sumamente difícil. Por ejemplo, la otra, imagínate tú que en Venezuela se cambien las normas y se decida que la nacionalidad no se obtiene por nacer en Venezuela, sino que tú tienes que ser hijo de venezolanos para poder ser venezolano, aunque hayas nacido en Venezuela. O sea, es una cosa fundacional, es una cosa que como que modificarla significaría modificar lo que es Venezuela, o qué sé yo, imponer que ya el voto no es directo, no hay voto directo, o suprimimos el voto, o imponemos una monarquía, qué sé yo. O sea, un cambio como ese, para poder ilustrar, es importante porque la segunda enmienda de los Estados Unidos, lo que impide es lo que hay en Venezuela, que es todo lo contrario, que es el monopolio de las armas. En Venezuela el monopolio de las armas, y no con el chavismo, desde siempre, el monopolio de las armas descansa en el Estado. En el caso de los Estados Unidos, como el país fue fundado en contra de regímenes despóticos, tiránicos, la segunda enmienda lo que buscaba era garantizar que no hubiese gobierno con monopolio de las armas. Porque en caso de que un tirano quisiera otra vez sojuzgar al pueblo, el pueblo tenía las armas y se alzaba. Ese es el planteamiento. Que tienen que reflexionar en los Estados Unidos sobre si eso puede seguir siendo posible. Bueno, preguntémosle
a todos esos que hicieron sus Black Lives Matter y que protestaron contra Trump, etcétera. ¿Qué hubiese pasado si Trump se vuelve loco el 6 de enero y decide no entregar el poder? Y se queda, y se queda en la Casa Blanca. Sin control de armas, se queda con el país. Con control de armas, es decir, que el monopolio de las armas lo tenga el gobierno, se queda con el país. Pero sin el control de armas, ya no te quiero yo contar lo que hubiese pasado. Por eso es que Trump no lo hizo. Porque sabía que así como él tiene sus locos hay en todas partes y todo el mundo está armado. Entonces es una forma de evitar que un político sienta que se puede convertir en tirano sin que nadie se le alce. Eso está en la sociedad de los Estados Unidos. Así es. No, y además hay algo importante que no lo puedes vincular de la política. La Asociación Nacional del Rifle, además de las enmiendas, financia a los dos partidos. A los senadores y a los congresistas, y el dinero que se mueve allí es una cosa que es como el papá intocable. La Asociación Nacional del Rifle. Que además, pero es que y no es nada más la Asociación Nacional del Rifle, amigo. Los fabricantes de armas, los vendedores de armas, los vendedores de munición, toda la industria que se mueve alrededor de eso. Pero entonces, yo lo que veo, y tanto con el control de armas, como con el tema de los derechos LGBT, como con el tema del aborto, es que todo se está desviando. A mí me revienta, como homosexual, me revienta el uso que hacen las corporaciones, los comercios, todo el mundo en el mes del orgullo utilizando, durante un mes no eres más marico, durante un mes eres nuestra querida comunidad LGBT. A mí no me interesa porque eso no es reivindicación, eso es utilización. Los tipos utilizan a la comunidad homosexual. Eso es una cosa muy distinta. Y yo me pongo a ver las cosas desde cierto punto de vista. La rechera también, que me lo vendan de esa manera, porque yo sé que eso no reivindica. Además de eso, veo también... Para mí humilla más. Es humillante, y además de eso, yo no necesito que ningún político venga a defenderme mis derechos. Exactamente. Yo me defiendo solo, muchas gracias. Pero además de eso, siento que hay una fórmula, porque la izquierda es homofóbica. O sea, la izquierda siempre ha sido homofóbica. Y sacuden el asunto porque simple y llanamente necesitan exacerbar a los más conservadores vendiendo humo. Por ejemplo, el tema de meter en preescolar el tema de la explicación sobre el transgénero, sobre el matrimonio gay, etcétera. En preescolar, ¿quién coño le va a prestar atención a eso? Por favor, eso es una cosa ridícula y fuera de lugar. Pero lo que no se discute a fondo y que debería estarse discutiendo, porque tiene que ver no solamente con los derechos de la comunidad LGBT, sino con el tema del aborto, es la deficiencia en cuanto a educación sexual que hay en la sociedad occidental. Porque ¿qué ocurre si hay un embarazo precoz o un embarazo adolescente? Bueno, hubo un problema con la educación sexual. Claro, la educación sexual y la religiosa, ¿no? Porque cuando nos gusta o no nos guste, eso salió de las escuelas. Entonces tú, por supuesto, mira, pero Alejandro, ¿tú sabes que aquí no hay, aquí tú puedes escoger? A mí me parece muy bien, aquí en Alemania. Aquí tú puedes escoger, aquí obligatoriamente tienes que ver en la escuela una materia que se llama ética y valores. Aquí no. Si tú tienes una creencia religiosa, tienes el derecho a pedir que a tu hijo le den esa materia basada en tu religión. Pero si tú no tienes una creencia religiosa, te dan ética y valores de la sociedad de forma laica. Es decir, si eres judío, si eres protestante, si eres católico, si eres musulmán, tienes en la escuela el contenido basado en esa religión. Aquí basado en las enmiendas y en esa libertad que nos da pues la primera y la segunda enmienda, tú puedes en los colegios públicos, incluso si tú, evidentemente, no hay religión abiertamente, porque tú puedes ser judío, yo católico, el otro musulmán, y todos tenemos el mismo derecho. Y puedes escoger, mira, quiero que mi hijo, pero bueno, el sistema sea no corrompido, porque no es la palabra, sea como... ¿Sabes? Todo se ha como deteriorado. Yo siempre digo que el tema de la parte económica ha mermado el trabajo de los funcionarios, ¿no? Lo que debería funcionar, entonces no hay tantos funcionarios, entonces no pasa. Yo llego a reclamar que quiero que le den clase a mis hijos de religión y son capaces de hacerlo y de distinguirlo. Eso hace 13 años, por cierto, hoy estoy cumpliendo 13 años que llegamos a este país. Lo voy a hablar en mi segmento que va a salir, por cierto, hoy mismo. Estamos grabando a las 6 de la mañana, 13 años, ¿no? Se pasan rapidísimo. Se pasan rápido. Y lo que nosotros vimos al principio ya no es lo mismo ahora, ¿sabes? Ya mis hijos no están en el high school, en el bachillerato, como quien dice, en español, pero todo cambió.
todo cambió. Entonces tú puedes buscarlo y no lo consigues. No hay educación sexual. Era uno de los temas y es uno de los puntos de mi defensa. Porque así como tú estás hablando de las drogas, el sexo está a repartir. Claro, pero, y entonces. Y no hay control. Mira, entonces, tú sales embarazada, entonces abortar, y entonces te lo financian, te lo pagan. Es un tema muy. Yo con este tema, con este tema del aborto, yo siempre he tenido una posición particular. Porque como yo por decisión propia probablemente nunca tenga hijos, por varias razones. No porque tenga nada en contra de tenerlos, sino porque no me veo. No soy heterosexual, por lo tanto no corro el riesgo de que alguien me diga que está en estado. Y además no salgo embarazado. Yo creo que la discusión sobre el aborto, por supuesto que le atañe a toda la sociedad, pero le atañe principalmente a las mujeres. Y yo prefiero escuchar la opinión de las mujeres sobre el asunto. Pero al mismo tiempo, a mí sinceramente me preocupa que pueda haber un nivel de irresponsabilidad tal de que una persona espere a tener 6 meses de embarazo para hacerse un aborto. Ahí está. O sea, coño, tuviste 6 meses indecisa. Sí. O sea, me parece que hay límites, que todo tiene límites y que todo derecho, además de eso hay que evaluar qué tanto derecho. O sea, usted tiene derecho a, bueno, hay cosas que valorar allí. Yo vuelvo y repito que el tema de la educación sexual y de la prevención, o sea, la cantidad de métodos anticonceptivos que hay. Y otra cosa adicional, que aquí es donde ruedan también los conservadores antiabortistas radicales. El tema de la dificultad en las sociedades occidentales, todas las sociedades occidentales, los graves problemas que hay para adoptar. O sea, porque todo problema tiene dos caras, Alejandro. Y tú seguramente tu familia, como yo también, conocemos casos de personas que lamentablemente la vida no les ha permitido tener hijos. Bien sea por razones médicas, razones físicas, o bien sea porque a pesar de que son unas extraordinarias personas solventes económicamente, al no estar casados no les permiten adoptar. Sí. Entonces, tú ves la cosa como con dos caras, porque entonces tú dices, bueno, pero una mujer que con un embarazo no deseado, que quisiera dar su hijo en adopción, inclusive antes, fíjate, en España acaba de ocurrir un escándalo con una ley de igualdad de género y tal, donde pretendían prohibir, imagínate tú, prohibir lo que llaman la maternidad subrogada, es decir, lo que popularmente se llama el vientre en alquiler. Tú sabes la cantidad de gente y el avance que ha dado la ciencia para lograr que una mujer pueda con su con su vientre tener el hijo de otra pareja, inclusive con la intervención de la medicina para que tenga con el mismo óvulo, con aquello, toda aquella cosa, sus embriones, todo lo que por supuesto no conozco porque no soy experto en la materia, pero todo el avance que se ha dado y cómo eso ha logrado que haya familias felices teniendo sus hijos. O sea, ¿cómo vas a prohibir tú algo como eso? Es más, es anticientífico eso. Entonces, y además los tipos pretendían, esa es la esposa de Pablo Iglesias, que es ministra de Igualdad, bueno, que eso era explotación de la mujer. Y que además había que imponer que la maternidad, el vínculo maternal, solamente se nace del acto del parto. Es decir, que si tú tienes un hijo adoptado, tú no puedes decir que eres su mamá. O sea, cuando tú ves hasta dónde son capaces estos tipos de llegar para subvertir el orden, tú entiendes una cosa. Entonces tú dices, oye, ¿cuántas de las personas antiabortistas serían capaces de adoptar a un niño de una mujer? O sea, que sean capaces de ir a una clínica antiaborto para hacer frente. Si usted va a abortar, no aborte. Yo le adopto al niño. ¿Cuántas personas? Ninguna. Entonces, la discusión, Alejandro, termina convirtiéndose en un tema político, un tema social, se termina convirtiendo en un tema de opinión pública. En un tema de opinión pública. Para ver quién publica la vaina más escandalosa en las redes y quién obtiene más likes y por una opinión de mierda de gente que jamás ha estado en la disyuntiva de si tener o no tener un hijo, de la gente que no ha estado en la disyuntiva sobre si es fértil o no, o gente que no ha estado en la disyuntiva de saber lo que significa vivir con el permanente bullying por tener la orientación sexual que a los demás no les gusta.
O tener además la persecución de todas las religiones porque tú no tienes la sexualidad que a los demás les gusta. Entonces el que no ha vivido esa vaina cree que decir 3 estupideces en las redes sociales o lanzar 40 teorías leídas en cualquier parte o escuchadas de cualquier influencer de mierda de estos conservadores que andan ahora que parece que no tienen ni siquiera vida propia. Oye, porque yo no entiendo. O sea, odian a todo el mundo. Ven, aparte de eso tienen un grave problema. Ven la bandera que hay en todas partes. Ven un arcoíris y se arrechan. Sí. Están ideologizando. Pero yo quiero saber, Dios mío, si todos esos padres que se criaron viendo a Piolín y Silvestre, cuando veían a Piolín, me pueden decir cuál es el sexo, el género de Piolín. Dígame cuál es. Y si eso usted lo traumatizó en su vida y lo hizo volar como pajarito por la ventana. No, porque estamos esa época, a pesar de que era imperfecta, y esto es una opinión muy personal, yo creo que todavía había valores, que es lo que está faltando en todas estas discusiones, ¿no? El ponerse en el papel del otro, el respeto, y yo creo que el respeto te lo da el marco también de la religión, y perdona que sea fastidioso con esto, ¿no? Porque entonces cuando tú respetas algo que ni siquiera puedes ver, yo creo que puedes respetar a lo que ves, ¿sabes? Es decir, tú no eres diferente a mí, yo no soy diferente ni por color, ni por orientación sexual, ni nada. Eso te lo da, pues, no sé, yo creo que también la educación de casa, pero la educación de casa viene construida en base a lo que fue la sociedad, mamá, papá, y pues el establecimiento social definido. Pero ahora como todo se ha roto, todo se ha quebrado, y aquí con esto terminamos porque estamos hablando mucho para tu segmento, para el gusto de mi tiempo, que entonces estamos en unos medios que ya no es el periodismo, la objetividad y lo digo como periodista, lo digo como trabajador de los medios de comunicación social, se han prestado y están en función a vender todas estas cosas que dan dinero, y al final el dinero va ligado a un deseo político. Entonces mezclas el medio con la política y al final todos nuestros intereses, todos nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra vida propia quedó aparte porque es una sola rosca que termina en la política. Ese es mi punto de vista. Completamente válido y te lo agradezco, Alejandro. Bueno, y eso es lo que hay, lamentablemente. Eso es lo sí, que señor, hay pero y eso es lo que tenemos y bueno, lamentablemente es lo que tenemos. Gracias, Alejandro, por esta conversación. Amigos, recuerden que estamos los martes en el canal de Alejandro. ¿Okay? Oye, dentro de un ratico, Sebastián me prometió que, aunque estamos grabando a las 6 de la mañana, por eso estoy todavía en pijama. No, pero mira, este señor sí es amarillista, ¿verdad? Que está en pijama. Porque tú sí puedes poner tu placa, yo no puedo montar en pijama. Este segmento con Alejandro. Segmento con Alejandro se va a llamar Alejandro en pijama. Ajá, tú sí puedes poner tu placa y yo no puedo votar. Ahí empieza. Tiene una placa y otra que tiene tu nombre, Marcano. Ahí. Hacer plana ahí con tu apellido. Pero bueno, muchísimas gracias. Esta es mi antiplaca del YouTube. Tu antiplaca de YouTube. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros como siempre. A ustedes, amigos, gracias por sus suscripciones a nuestro canal. Gracias por todo el apoyo que nos siguen dando más de 100,000 suscriptores acá en este canal. Suscribirse y darle a la campanita para activar las notificaciones es el mejor apoyo que podemos recibir de todos ustedes. Gracias a los que nos ayudan además con su suscripción paga a través de nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. De lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno de Fuera de Orden. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en nuestro canal YouTube. Gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto, mañana volvemos. Chávez no. Ese sí no vuelve. Hasta mañana. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.